Francisco, gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno, un hecho grave, hay que ver cómo sigue esta investigación. Frigerio, gracias por venir. Gracias por la ¿Saben invitación. algo de lo que pasó ahí en San Martín y este mensaje con el tema supuesto del narcotráfico, con esta amenaza a Vidal? No es la primera vez. Claramente estamos tocando intereses que en la Argentina nunca se tocaron, ¿no? Precisamente esta lucha que tenemos contra el narcotráfico, contra las mafias, y que, entre otras, lidera la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Y tiene estas consecuencias, pero no nos van a hacer retroceder ni un centímetro en esta lucha, porque es una de las grandes, primero de los grandes objetivos del gobierno, junto con la disminución de la pobreza, la lucha contra el narcotráfico, y no vamos a parar. A ver, discutíamos un poquito, hablamos con Ismael Bermúdez al principio del programa, el bono de fin de año, ¿no? Al parecer el gobierno desactiva el paro de la CGT, han quedado algunos sectores que critican, pero la CGT se ha comprometido y hoy lo ha ratificado que el miércoles próximo se sienta con los empresarios a discutir lo que más le interesa a la CGT, que era, además del medio aguinaldo, el tema del bono para el sector privado. Este bono, ¿cuál es el cálculo que hacen ustedes de los fondos que se ponen en juego? Porque bueno, ha habido críticas de algunos sectores diciendo son migajas, lo dijo Pablo Moyano, de hecho en el día de hoy. Son migajas, es un bonito, con esto quieren arreglar a la CGT. Nosotros, el esfuerzo que hace la sociedad, estamos hablando de 7.000 millones de pesos aproximadamente, no es para la CGT. Es para los sectores más vulnerables de la sociedad, también para los trabajadores, por el tema de la renuncia fiscal que hacemos para el medio aguinaldo con ganancias. Nosotros trabajamos pensando en la gente, no en los dirigentes. Y entendemos como lo entendimos también, ni bien asumimos el gobierno en diciembre del año pasado y también a mitad de año, que era necesario hacer un esfuerzo de toda la sociedad sobre el sector más vulnerable, y es lo que estamos haciendo. Y no estamos destinando migajas, de nuevo, estamos destinando 7.000 millones de pesos en un contexto difícil todavía. Estamos recién saliendo de la crisis tremenda que heredamos, de uno de los déficits fiscales más altos de la historia con el que arrancamos este gobierno, y todo se hace con mucho esfuerzo. La fácil es volver a lo que se hacía en el pasado, que estas cosas o estas iniciativas se cubrían con la máquina de hacer peso del Banco Central. Y así terminamos, con una de las inflaciones más altas del mundo durante una década. No podemos volver a caer en eso, tenemos que ser muy responsables con los recursos de la gente, y eso es lo que estamos haciendo. A ver, ¿y hoy cómo se cubre todo esto? Porque el Estado está con déficit. Sí, bueno. Hoy es emisión de deuda. Nosotros el presidente tomó una decisión muy clara. Tenemos que ir progresivamente hacia el equilibrio fiscal. Tenemos que entregar el gobierno al que nos suceda con una situación de equilibrio de las cuentas públicas o cercana al equilibrio de las cuentas públicas, muy distinto al país que heredamos del gobierno anterior. Eso no se puede hacer de un día para el otro. Todas las políticas que hace este gobierno son progresivas y se hacen en el tiempo, pero bueno, como dice el presidente, todos los días un paso en la dirección correcta, y el 2017 vamos a tener un déficit menor que el del 2016, que fue menor sensiblemente al del 2017, y así hasta el 2019, que esperemos tengamos una situación fiscal que nos permita avanzar en otras cuestiones, como en una reforma tributaria que le dé alivio fiscal a la gente. La presión impositiva en la Argentina es altísima, es uno de los países del mundo que tiene más alta presión impositiva, en donde se cobran impuestos más altos, por lo menos al sector de la sociedad que los paga, ¿no? ¿Cuál es la prioridad hoy para el gobierno? ¿Es seguir bajando la inflación o que la economía salga de la recesión? Es que una cosa va de la mano de la otra. Una de las restricciones que tuvo la Argentina para crecer, hace 5 años que la Argentina no crece y no crea empleo de calidad, tiene que ver con la inflación. Nosotros convivimos durante los últimos 5 años con una economía estancada y con una de las inflaciones más altas del mundo. Claramente son cuestiones que están vinculadas. Nosotros tenemos que atacar la inflación, porque la inflación, además de ser el peor impuesto para los pobres, es una restricción para el proceso de inversiones. Perdón, no necesariamente una cosa va vinculada en la otra, digamos, porque uno puede seguir bajando la inflación cuanto más se profundice la recesión, pero con tasa de interés elevada, pero fíjate que no es nuestro caso. Con caída de venta en los supermercados. Si nosotros estamos planteando que el año que viene... O uno puede decir, bueno, la inflación no será del 17%, pero no es lo que estamos planteando los salarios le tienen que empezar a ganar a la inflación. Nosotros vamos a reducir drásticamente la inflación, y lo estamos haciendo, y el año que viene va a caer mucho más,
y el año que viene vamos a volver a crecer después de 5 años de estancamiento. Entonces no es ese el planteo. El planteo es que se puede reducir la inflación y se puede poner a la economía de pie después de muchos años. Y eso es lo que va a ocurrir. No hay un analista en la Argentina que no concuerde en que la Argentina el año que viene vuelve a crecer después de 5 largos años de estancamiento y que la inflación va a ser mucho más baja. Eso es una coincidencia entre todos los analistas de la economía en la Argentina. Y es lo que va a pasar. Y es lo que va a pasar. Y eso va a venir de la mano también de inversiones y de la generación de empleo, que es lo que necesitamos para combatir la pobreza. Cambió un poco la agenda del gobierno respecto a, justamente, pues el 2017 es un año electoral y es un año electoral muy importante, y en general todos los analistas, es cierto, incluso Miguel Ben, que es un economista, el ex economista de Scioli, dice que la economía va a crecer creo que 5% el año que viene, todos coinciden que si el gobierno no se aferra a la tasa de interés alta o a seguir haciendo una contracción muy fuerte desde el punto de vista monetario y utiliza el financiamiento para que la economía crezca, la economía efectivamente puede crecer. Es lo que está ocurriendo, la tasa de interés está bajando, va a seguir bajando, más aún, y sobre todo el año que viene, y esto va a contribuir también a un proceso de reactivación que va a venir por primera vez también en muchos años de la mano de la inversión. La Argentina va a crecer de la mano de la inversión, y eso es vital para la generación de empleo, que es nuestra obsesión. Los salarios le tienen... A ver, yo no creo que el año que viene la economía crezca de la mano de la inversión, digamos. Para que la economía crezca el año que viene... Va a crecer. Tiene que crecer el consumo, y para que el consumo crezca, los salarios le tienen que ganar a la inflación. De nuevo, no hay contradicción. ¿Ustedes creen que el año que viene los salarios le van a ganar a la inflación? La economía va a crecer de la mano de la inversión y va a crecer el consumo y va a crecer el poder adquisitivo del salario. No son cuestiones contradictorias. Terminemos con esta idea de que o crecemos o mejoramos la calidad de vida de la gente. Eso es lo que venimos arrastrando desde hace décadas. Se puede generar una política de desarrollo, de crecimiento sostenido en el tiempo, y eso no tiene por qué venir de la mano de una caída en la capacidad de compra de los asalariados. Todo lo contrario. Tiene que venir de la mano de un incremento del poder de compra del salario. Y también es lo que va a ocurrir. El año que viene va a crecer el poder de compra del salario, va a crecer el consumo, vamos a crecer de la mano de la inversión y va a bajar la inflación. Y entonces se va a comprobar todas estas cosas que venimos diciendo. Este año ha caído fuertemente el poder adquisitivo del salario. Este año la Argentina es muy heterogénea en este sentido. Hay sectores que han crecido, hay sectores que no han crecido. Pero en términos de poder adquisitivo, todos los sectores, hasta la mejor paritaria, han cerrado alrededor del 35%, alguna 37%, y la inflación ha estado por lo menos 5 puntos arriba. Vamos a ver cómo termina el año, ¿no? La inflación, además vos pensás que las paritarias no arrancan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Las paritarias en promedio se cierran a mediados de año. A mayo, junio, julio, ese es el promedio del cierre de las paritarias. Hay unas paritarias que se cierran aún más adelante. Si las paritarias se cerraron en un contexto inflacionario de entre 2 y 3% de inflación, y ahora bajamos un escalón y estamos en promedio en el 1,5%, cada mes con una inflación más baja que entre 2 y el 3%, mejora el poder de compra de ese sector. ¿Qué van a negociar o cuál va a ser el rol del gobierno el miércoles en la mesa entre CGT y empresarios? Se está buscando, la CGT ha dicho, bueno, desactivamos el paro, pero están buscando que haya efectivamente una declaración en la cual se fije por lo menos un bono piso para todos los sectores. Se habla de 2.500 pesos, algunos hablan de 3.000 pesos, otros de 2.000 pesos. Pero fíjese lo que dijeron hoy, una romería de empresarios, están ahí en IDEA donde estuvo ayer Macri, todos dijeron no hay plata para el bono de fin de año. El convenio de la alimentación no tiene bono de fin de año, no lo ha tenido nunca, y en cambio lo que tiene es un incremento salarial muy importante. Pero esto tiene que verse sector por sector o empresa por empresa, según sea el caso, pero no pensar en un bono para todos ni una solución para todos. Eso corresponderá o no para otros sectores como el sector público, pero no para el sector privado industrial convencional. No se puede dar un bono generalizado. Imagínate vos las pymes del interior que tienen muchísimos problemas. Hay algunas de ellas que no van a poder dar un bono, otras que sí. Digamos, por eso te digo, esto depende de cada sector. Bueno, hay algunas compañías que pueden darlas, hay algunas que son, hasta en este momento le van muy bien las cosas y puede darlas. Otras que trabajan poco, como nos pasa a nosotros, que la verdad que algo uno hace siempre por política, pero no es que tenemos margen para dar mucho bono.
Bueno, el último era Cristiano Ratazzi, estuvo acá hace un par de semanas. Después estaba José Urtubey, el integrante de la Unión Industrial Argentina, hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey. Y estaba Funes de Rioja, que es el presidente de la COPA, la Cámara Alimenticia. Todos dijeron, bono de fin de año. Dos cosas. Primero, es cierto que muchas veces una solución igual para todos no es lo más justo y equitativo. Acá hay sectores, de nuevo, muy heterogéneos, sectores que han cerrado paritarias muy distintas, y no necesariamente esto se soluciona y se arregla con un único bono igual para todos los sectores. Dicho esto, también en esta misma convención de idea, el presidente apeló a la generosidad del sector empresario. Así que ojalá de esta mesa de diálogo... Es decir, acá el gobierno le va a pedir que suelten un mango a los empresarios. No, digamos, a ver, la Argentina está pasando una situación difícil. Que contribuyan con lo suyo. Pero la Argentina es obvio que está pasando una situación difícil. Pudimos desactivar la mayoría de las bombas que nos dejaron, evitamos caer en una gran crisis como la que usualmente caía la Argentina cada tantos años, pero no estamos en el mejor momento. Estamos saliendo de ese mejor momento, empezando a ver algunos signos de reactivación, empezando a bajar la inflación. Y la verdad, lo ideal sería que, en la medida de lo posible, los sectores que lo puedan hacer contribuyan a este momento complicado de la Argentina, sí, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a definir en una mesa de negociación donde va a estar el Estado, como corresponde, los representantes de los trabajadores y también de los Pero ustedes quieren que efectivamente haya una especie de declaración o un acuerdo. Bueno, siempre buscamos un acuerdo en el cual se fije un piso para un bono de fin de año a los que puedan pagarlo. Siempre buscamos un acuerdo y esperemos que este acuerdo, en el caso de las empresas que lo puedan hacer, devenga o derive en una ayuda para aquellos sectores que puedan recibir este bono. ¿El sector público lo va a pagar el bono de fin de año? Estamos trabajando con eso. También ten en cuenta que el sector público es una definición muy amplia en la Argentina. Nosotros desde el Estado Nacional tenemos una participación limitada. El grueso de los empleados públicos están en las provincias y sobre todo en los municipios. De nuevo, no podemos tomar decisiones como se hacía en el pasado, donde el gobierno creía que vivíamos en un país unitario. El presidente quiere construir un país federal, y un país federal en serio es un país en el cual el gobierno nacional, cuando toma decisiones que involucran a las provincias y a los municipios, las toma en conjunto, como hicimos también o estamos haciendo con la propuesta del impuesto a las ganancias. O sea que el impuesto a las ganancias, la mitad va a las provincias y a los municipios. Tener un proyecto de ley de impuesto a las ganancias sin tomar en cuenta la opinión de los gobiernos nacionales no corresponde a un país federal. ¿Están negociando entonces con los gobernadores para que el Estado Nacional dé un bono de fin de año vamos a sentarnos, y que algunos gobernadores también puedan darlo? Algunos gobernadores dijeron que lo iban a dar. De nuevo, acá no todos los gobernadores están en la misma situación. Por eso lo importante es dialogar y en la medida de lo posible, como hicimos con la CGT la semana pasada, llegar a un acuerdo, que en este caso evitó una medida de fuerza. Ministro, usted recién resaltaba que la inflación está en baja. Ahora, por los datos que el propio INDEC dio a conocer, el precio de los alimentos, por ejemplo, en septiembre subieron 2,3%, muy por encima de lo que es la inflación promedio. No hay ninguna medida, no se puede tomar ninguna medida para moderar la suba de precios de alimentos. La inflación está bajando, no lo digo yo. La inflación está bajando, está en el orden promedio en los últimos meses del 1.5 mensual. Pero los alimentos crecen más que eso. Por supuesto, la inflación no va a ser siempre la misma. En la inflación o en la medición de la inflación hay factores estacionales. Hay algunos meses donde crece más el rubro alimentos, otros meses donde crece más el rubro textil, otros meses donde crecen más otros rubros. Digamos. Hay un componente estacional muy importante cuando se mide la inflación. Lamentablemente nos desacostumbramos a esto porque durante varios años el INDEC decía que todos los meses la inflación era la misma, porque ni siquiera la medía. Hoy la mide y tenemos este factor estacional que se refleja en la inflación y nosotros decimos la verdad. Cuando aumentan los productos, lo decimos y hacemos el esfuerzo para que esto no ocurra. Y de alguna manera el esfuerzo está dando resultados, porque la inflación está bajando. ¿Está en campaña ya Macri? ¿Está pensando en la elección del 2017? En la Argentina, 1 de cada 3 argentinos es pobre. Si realmente el presidente, su equipo, hoy está pensando en las elecciones, se está equivocando y mucho. Realmente tenemos muchísimas cosas para hacer y las elecciones nos va a ir bien. Ahora, las elecciones si hacemos bien las cosas. Macri dijo ayer por primera vez que no descartaba ir por la reelección en el 2019. Muchos interpretaron que dio la señal de que el año próximo es clave para el gobierno desde el punto de vista electoral, 2017,
y que eso también significa que va a poner todos los cañones para que la economía crezca y aumenten las chances también del gobierno. Pero en el no lo va a 2017. hacer para ganar una elección, lo va a hacer para que la gente viva mejor. ¿Ustedes son conscientes de que el año que viene es una elección clave? Sí, por supuesto. Todas las elecciones son importantes. Las elecciones de medio término para un gobierno que recién empieza son importantes. Pero, de nuevo, nos va a ir bien si hacemos las cosas bien y si la gente y si ayudamos a la gente a resolver el problema y a que viva mejor. No hay otra condición. ¿Qué va a buscar Macri con el Papa? Iban a poner la fotito con el Papa, pero hoy estuvo dando vuelta por todos lados. ¿Qué es lo que va a buscar Macri con el Papa? ¿Es un poco la bendición de este acuerdo o esta mesa de diálogo social con los empresarios, con los sindicalistas? Algo que recién Macri está haciendo sobre el final de su primer año de gobierno, ¿no? El presidente viaja junto con el gobernador de Córdoba y otros funcionarios a la canonización de un cura cordobés, el cura Brollero. No viaja específicamente a verlo al Papa por un tema particular. Por supuesto, va a Roma y se junta con el jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa. Y van a hablar como dos jefes de Estado de cuestiones que hacen, en este caso puntual, a la Argentina seguramente. Pero no con un temario particular. Bueno, el Papa hace rato que planteaba a través de distintos voceros la necesidad de una especie de concertación social que el gobierno nunca había encarado. Nosotros venimos trabajando, eso es una visión parcial del tema, nosotros venimos trabajando y juntándonos con todos los sectores de la economía. En el caso mío, como ministro del Interior y Obras Públicas, cada 15 días tengo una mesa con la UOCRA, con los representantes de los trabajadores de la construcción y con la Cámara Argentina de la Construcción. Durante 15 días, desde hace varios meses, tratando de juntos resolver problemas y agilizar la ejecución de la obra y sobre todo el crecimiento del empleo en este sector tan clave. Y así como este ejemplo que te doy, hay muchos sectores con los cuales estamos trabajando desde hace rato. Lo que no hacemos es una cosa institucionalizada de este tema. Ahora conformamos esta mesa productiva, pero venimos trabajando y dialogando con todos los sectores desde el 10 de diciembre del año pasado. ¿Qué pasó con el empleo en el sector de la obra pública? Que hubo una destrucción muy importante, 50.000 puestos de trabajo. Eso empezó a recuperarse en agosto. Sí. Siguió en septiembre, porque algunos brotes verdes que los economistas veían en la economía en septiembre, en agosto. Pero también es una visión. En septiembre se dieron vuelta. Por ejemplo, la venta de cemento, despacho de cemento, aumentó en agosto. Parcial. Y cayó en septiembre. El empleo en la construcción está creciendo. Creció en agosto y creció en septiembre. Estos son datos de la UOCRA, de los representantes de los trabajadores de la construcción. Depende con qué lo compare. ¿Cuántos de esos 50.000 puestos de trabajo ya se recuperaron? Bueno, primero, el grueso de lo que se perdió a fin del mandato del gobierno anterior. Eso también hay que decirlo. La obra pública nosotros la heredamos totalmente paralizada, además de los problemas que se conocen. Totalmente paralizada. Y tuvimos que, con dificultad, primero pagar las deudas que dejó el gobierno anterior. En el caso mío solo, del Ministerio del Interior y Obras Públicas, casi 10.000 millones de pesos. Y después tuvimos que echar a andar la rueda de la construcción. No había licitaciones en marcha. El 2015, el gobierno kirchnerista prácticamente no hizo licitaciones. Entonces, tuvimos que empezar a pagar la deuda, hacer licitaciones para relanzar la obra pública, y estuvimos los primeros meses de la gestión muy abocados a estas cuestiones. Hoy podemos decir que estamos en un momento, en un nivel de ejecución óptima. En los últimos 2 meses ejecutamos el 25% de nuestro presupuesto y seguramente para viviendas, para obra pública y vivienda. Sí. Y vamos a llegar a fin de año muy cerca del 100%. Bueno, es impresionante, claro, el tema de la ejecución de viviendas que veíamos ahí. A principio de año no ejecutaron nada. Construyeron prácticamente vivienda. En enero, febrero, 0. 400 viviendas en marzo. ¿No? Hoy en la Argentina hay 57.000 viviendas en ejecución. Hoy están a un ritmo de 3.000 viviendas por mes. Hoy en la Argentina hay 57.000 viviendas en ejecución. El año que viene va a haber más de 70.000 viviendas en ejecución. Si nosotros hubiéramos tenido el ritmo en enero y febrero, el mismo ritmo que ahora, hubiéramos convalidado una matriz corrupta de la obra pública. No lo íbamos a hacer. Nosotros tenemos que cuidar los dineros de la gente. Las viviendas y las obras públicas se hacen con los recursos de los ciudadanos. No podíamos convalidar esa matriz de corrupción. Tuvimos que cambiar el sistema. Hoy, por ejemplo, los pliegos no se venden. Los pliegos se le entrega por las páginas de internet, por la web. Esto explica el freno de la primera parte del año y ahora están... Y además el orden, porque no encontramos un papel, un antecedente de las obras. Y, por supuesto, nos costó
reorganizar el Estado. El Estado estaba desmantelado. Un gobierno que se llenó la boca hablando del Estado durante 10 años, desmanteló el Estado. Pudimos rápidamente ponerlo en marcha y hoy estamos con un ritmo de obras Le hago la cercano al ideal. última. ¿Hay ministros que van a ser candidatos el año que viene que dejan el gabinete para ser candidatos en sus provincias? No es un tema que estemos discutiendo ahora. Hoy no estamos trabajando en el plano electoral. No corresponde, estamos tratando de solucionar los enorme cantidad de problemas que todavía tenemos. ¿Y el adversario político del gobierno es el peronismo o el kirchnerismo? Cristina. Es que tampoco sabemos si se va a presentar Cristina, si va a haber un kirchnerismo como tal en la elección, cómo va a ir el peronismo. La verdad que es toda una incógnita y honestamente no estamos hoy concentrados en ese tema. Frigerio, gracias por haber estado esta Muchas noche en Plan M.